Buenas, saludos a todos. Lo primero que quiero decirles en este vídeo es que se lo he elaborado con la intención de ayudarles a preparar el examen de recuperación de este viernes. ¿De acuerdo? Nada de lo que voy a explicar en el vídeo no se ha explicado anteriormente en clase, es decir, todo lo que voy a explicar en el vídeo lo hemos trabajado anteriormente en clase. Lo único que para aquellos que no han podido asistir a todas las clases o bien que les sirva de refuerzo, he optado por preparar un vídeo adicional. Bien, lo primero vamos a ver en el examen que se solicita, ¿vale? Nos habla de tabulación en formato. Aquí lo que tenemos que ver es cómo dar formato a los datos de Excel siguiendo pautas. Luego nos habla de fórmulas básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, de la fórmula buscar V, de la fórmula condicional, ¿vale? Digamos que tendríamos operaciones básicas y luego buscar V y condicional. Y luego hablamos de tablas dinámicas y filtros. Hablamos de filtros de tabla, sin tablas dinámicas y de tablas dinámicas que pueden o no incluir filtros. Bien. Vamos a empezar, si les parece, por el formato. Las opciones de formato pueden encontrarse en la pestaña de inicio o bien obtenerse con el botón derecho del ratón. Por ejemplo, si yo me pongo en una celda y le doy con el botón derecho del ratón, a ver si mi ratón quiere funcionar, tenemos aquí la opción de formato de celda. Seleccionamos y vemos que tenemos diferentes posibilidades de dar formato. La primera, y es la que más solemos utilizar a través de la configuración de formato de celdas, tiene que ver con el número. El formato por defecto es general, es decir, no tiene ningún formato específico. Si queremos que sea un número, podemos especificarle cuántos decimales queremos que tenga, dos o más, y si queremos que tenga separación de miles, que es lo que normalmente modificamos con respecto a la configuración general. También podemos darle la categoría de moneda, que en este caso nos añadiría el símbolo del euro o el que nosotros establezcamos. Como estamos en Europa, lo normal es que trabajemos con euros. Y lo mismo, podemos ponerle dos o más decimales. Y luego hay otra serie de formatos. Contabilidad también utiliza la versión de moneda. Y luego tenemos fecha, hora, porcentaje. Los que vamos a utilizar normalmente con más asiduidad en Excel son el de número, el de moneda, el de fecha y el de porcentaje. Hora en algunos casos cuando estemos estableciendo planning horarios y demás, pero bueno, los más comunes son los que les he dicho. Luego tenemos la alineación. La alineación, si os fijáis, tenemos una horizontal y otra vertical. La vertical establece en qué parte de la celda se coloca el texto, que puede estar en el centro, en la parte superior o en la parte inferior de la celda. Y la horizontal, si alineamos a la derecha, a la izquierda o centrado, igual que ocurriría en un documento en Word, por ejemplo. Nos da la posibilidad de añadir sangría y otras opciones como ajustar texto para que el texto no desborde, es decir, para que si hay más texto del que cabe en la celda, se integre dentro de la propia celda. Combinar celdas, etcétera. La fuente, el tipo de letra que vamos a utilizar, los bordes, y esto es importante porque en el examen es una de las partes que se va a incluir, es decir, qué tipo de formato van a tener las celdas en relación a sus bordes. Si le vamos a dar un formato fino o un formato grueso y cómo lo queremos hacer. Veremos que esto también se puede hacer desde la parte de la configuración de la tabla. El relleno, si queremos darle relleno a la celda. Y luego esto está para bloquear o ocultar el contenido de la celda. ¿De acuerdo? Bien, en mi caso, como veis, he dado a diferentes configuraciones y se me ha cambiado la configuración de la celda. Lo voy a volver a poner normal porque yo lo que quiero es que tenga un formato de número sin decimales, no necesito separador de miles porque son notas y no quiero que tenga relleno ni quiero que tenga borde.
aceptar. Volvemos aquí. Luego hay otras opciones de configuración que se pueden hacer desde la propia pestaña de inicio. Por ejemplo, qué alineación le doy al texto, los formatos de número más relevantes, ¿vale? O estilos condicionados y otras reglas de formato. En mi caso voy a seleccionar esta tabla y voy a seleccionar los bordes. Quiero que tenga todos los bordes finos. Veis que se me ha puesto con todos los bordes finos y después voy a ponerle un borde alrededor grueso. Y para diferenciar la primera fila también le voy a dar un borde grueso. ¿Veis? Ya lo he configurado. En mi caso además voy a darle un formato de número que sea número y sin decimales. Muy bien. La nota la voy a alinear en el centro y para que no se me quede el texto en la parte inferior de la celda, le voy a dar a centrar. Aparte, quiero que esté ajustado. ¿Para qué? Para si yo pongo Fernando Murcia, se me coloque debajo y no se desborde. Porque si no lo hago así, como veis, no se ve en la visualización de impresión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora una vez visto los temas que tienen que ver con la tabulación y el formato, vamos a ver la formulación. En el examen pueden entrar tanto fórmulas básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, como la fórmula buscar V, que es para buscar datos a partir de una referencia, o la fórmula condicional, para devolver un resultado si se cumple o no se cumple una determinada condición. Como te decía al principio, todo esto se ha trabajado anteriormente en clase, en tanto y cuanto que se trata de un examen de recuperación. Pueden también buscar esta información en el libro, pero vamos a intentar repasar un poco en este vídeo esas diferentes fórmulas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que Excel entienda que lo que yo estoy escribiendo en una celda es una fórmula, tenemos que ponerle el signo igual. Y a partir de aquí, las órdenes que queramos dar a Excel para que realice los correspondientes cálculos. Imaginemos que yo quiero que Excel me sume la nota de Luis y la nota de María. Pues tendremos que darle referencia a la celda en la que está especificada la nota de Luis, bien seleccionándola con el ratón o bien escribiendo la referencia. C2, columna C, fila 2. Posteriormente le pondremos el signo de la operación que queremos que realice. En este caso, como vamos a sumar las notas, el signo más. Y luego la referencia a la celda de la nota de María, que sería C3. Igualmente podemos seleccionarla con el ratón o escribirla con el teclado. Bien, aquí vemos que nos ha sumado las dos notas, 5 más 10, 15. Si lo que queremos es multiplicar, lo único que tenemos es que cambiar el signo de la suma por el signo de la multiplicación, que en Excel es el asterisco. Si lo que queremos es dividir, pues cambiamos el asterisco por la barra, que lo que implica en Excel es una división. Y si lo que queremos es restar, un guión, que para Excel es el signo menos. Muy bien, con esto tendríamos las operaciones básicas. Hay veces que queremos unir o referenciar varias celdas en una operación. Cuando queremos poner un rango de celdas, podemos hacerlo con el ratón o escribirlo con el teclado. Para escribirlo tenemos que poner la celda en la que se inicia el rango, en este caso C2, dos puntos, y luego la celda en la que finaliza el rango, en este caso C7. Y hay operaciones que las podemos realizar referenciando a ese rango. Por ejemplo, la suma es una de ellas. Como veis, es una fórmula predefinida de Excel que nos aparece en el momento en que la empezamos a referir, o bien si le damos a la ayuda de fórmulas que está en la parte izquierda del menú superior de introducción de texto. Bien, bueno, imaginemos que ponemos el texto porque lo sabemos que para hacer una suma de diferentes valores es escribiendo el valor suma. Bien, si nosotros le damos dos veces a la fórmula, directamente nos especifica Excel
qué datos le tenemos que dar. Y veis en la explicación que aparece número 1, punto y